Muy bien, vamos a iniciar. Disculpen un poquito el retraso, pero el doctor Alfredo Granados Olivas pues estaba transmitiendo alguna información a los medios, ¿no? Y pero bueno, ya estamos listos. Desde luego, como siempre, les agradecemos la presencia de todas y todos ustedes esta mañana en la penúltima conferencia del Seminario del Agua. Agradecemos la presencia de nuestras compañeras y compañeros de Ciudad Universitaria que están cursando su licenciatura en Ingeniería Ambiental, ¿verdad? Bienvenidas. No es la primera vez que los tenemos en el seminario, pero para algunas de ustedes sí, ¿verdad? ¿Es la primera vez? ¿O ya han estado antes? Bueno, muy bien. Pues en esta ocasión contamos con la honrosa presencia de un gran investigador de la universidad, el doctor Alfredo Granados Olivas. Él es egresado de la Escuela Superior de Agronomía Hermanos Escobar, de gran tradición en la ciudad. Posteriormente realizó estudios de maestría con nosotros aquí en la UACJ en hidrología subterránea y se fue a estudiar, a continuar sus estudios, su posgrado, su doctorado en la Universidad Estatal de Nuevo México, mejor conocida como NMSU para nosotros, es más conocido ese nombre, en agronomía con especialidad en agua. Así que bueno, pues y sería interminable decirles los diplomados y todos esos estudios que complementan su formación. Él forma parte de un grupo muy selecto de investigadores e investigadoras de la UACJ que conforman el grupo de investigadores de nuestra universidad en el Sistema Nacional de Investigadores. Así que, bueno, pues felicidades por todos estos grandes logros académicos, pero también muy interesado en los temas que nos están impactando de manera social, ¿no? Hace poco participamos junto con él en un foro sobre agua con motivo pues de este fenómeno meteorológico que nos empieza a quejar y que nos empieza a preocupar no tan solo a nosotros sino a las autoridades, que son los problemas de la sequía, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es la vulnerabilidad del sector primario en la disponibilidad del recurso agua ante el cambio climático. Entonces observarán ustedes en este título que hay una combinación ahí, hay un incorporar toda su formación en materia agrícola con los asuntos más relevantes del cambio climático. También habría que mencionar que el doctor Alfredo Granados Olivas estuvo a cargo del Centro de Información Geográfica, así él es un experto en todo este asunto de las imágenes satelitales y toda esta información de punta que afortunadamente la universidad le ha dado mucho impulso. Entonces, pues agradecerle al doctor Granados su presencia esta mañana y pues sin más dejarlo con ustedes en esta interesante charla que esperemos que sea de gran atractivo para todas y todos. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esa amable y amplia presentación que hiciste de nuestro currículum, pero la verdad es que nos sentimos muy honrados de estar aquí contigo y atendiendo tu invitación a este foro de Seminario del Agua que tan atinadamente tú coordinas y que has llevado al éxito que ahorita tiene a través de estos años con la coordinación que tienes del mismo. Y de nuevo, nosotros estamos muy honrados de participar en diferentes trabajos con el doctor Salas Plata dentro de la comunidad universitaria y dentro del departamento al que pertenecemos, que es el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Miren, lo que yo quiero hacer el día de hoy es ir midiendo, ahora sí, que el interés que ustedes vayan presentando a la presentación o a la exposición que se va a hacer el día de hoy. Y creo que
con los años que tenemos de docencia nos va a dar el indicador para hacer la pauta, para detenernos o para concluir la plática según las diferentes etapas que se vayan exponiendo, y básicamente va a ser definitivamente el interés de ustedes el que me va a conducir a continuar con la exposición. Les anticipo, esto según la agenda es unas horas, hasta donde tengo entendido, entonces ya veremos si aguantamos ustedes sentados allá y yo acá exponiendo, como comúnmente decimos, echando rollo, ¿no? Pero creo que el rollo va a estar muy interesante. Miren, creo que es una de las áreas que el Instituto de Ingeniería y en particular el departamento no ha ido atendiendo adecuadamente dentro de los programas y dentro de la planeación estratégica que debe tener la multidisciplinariedad de las acciones que se requieren en la ciencia, pero principalmente en la ingeniería. Y me estoy refiriendo obviamente a la cuestión del sector primario. Y ahorita me llamó la atención en las entrevistas que estábamos haciendo ahí con los reporteros, que les comentaba yo, digo, bueno, pues es que esta es una plática que tiene que ver con la disponibilidad de agua en el sector primario. Entonces nos preguntan, bueno, pero ¿qué es el sector primario? ¿Es la primaria? ¿Es el Baster Gordillo? ¿Qué es el sector primario? Bueno, el sector primario, para dejar en claro, es el sector agrícola pecuario, la agricultura y la ganadería. Pero también, y tiene que ver los usos ambientales del agua en todo ese concepto del uso del agua en el sector. Yo casi en todas las pláticas que doy, y este año hemos estado muy intensos, como lo mencionó el doctor Salas Plata, hemos estado trabajando cosas a nivel estatal que son además muy motivantes para nosotros como universidad, pero como profesionistas, con los asuntos que tienen que ver con el agua en la agricultura y en la ganadería a nivel estatal. Y vean ustedes los problemas que tenemos ahorita, no sé si le han dado seguimiento a los conflictos sociales que hay por el agua ya, ¿no? Muertes, diferencias, impactos en infraestructura, desorientación de las autoridades, ¿no? Que tienen que el caballo agarrarlo y domarlo como es, ¿no? Porque el sector agropecuario, el sector pecuario de todas las actividades económicas es uno de los más golpeados, ¿no? Que tradicionalmente a través de tantos y tantos años no se ha hecho una real justicia de reestructuración económica del sector. Y eso tiene que ver con otra plática del diseño del orden mundial y de las cosas que ustedes cuando gusten podemos platicar. Pero nosotros ahorita lo que nos ocupa es exponerles un poco de las experiencias de lo que hemos estado haciendo con este asunto del agua en la agricultura y en la ganadería. Se estima por los diversos especialistas a nivel internacional que la sociedad a nivel mundial tienen que resolver 4 cosas muy importantes, 4 cosas básicas para que podamos sobrevivir como seres humanos, como sociedad, y que está sujeto a la supervivencia del ser humano como tal. Y las 4, irremediablemente, tienen que ver con el asunto del agua. Y bueno, hoy vamos a tocar 2 de esos grandes retos que tiene la sociedad. La primera cosa que tiene que resolver la sociedad en el futuro inmediato es el asunto de la alimentación. Estarán de acuerdo con nosotros que de los 7,000 millones de habitantes que somos, los niveles nutricionales que tenemos en general son bajos. No todos comemos 3 veces al día. Hay en lo particular en nuestro país un porcentaje de gente en extrema pobreza que no come ni una vez al día. Esa es una realidad de la economía y del desarrollo social, de políticas, si ustedes quieren, mal aplicadas de lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Ustedes, como beneficiarios de una parte pequeña del desarrollo que tiene que ver con la educación, pues somos privilegiados. Estar aquí nosotros, el que yo haya
logrado salir a estudiar otros grados y el tener la oportunidad de estar platicando con ustedes, somos un porcentaje así bien pequeñito de todo lo que es México. Entonces el reto es enorme, enorme. Y bueno, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa porque pues somos parte de ese sector social que está vulnerable. Y la alimentación es clave. Un país sin alimentación es un país vulnerable, es un país débil, es un país que está en riesgo. Vean ustedes lo que sucede con los países desarrollados. Lo primero que resuelven son dos cosas: la alimentación y la educación. Esas son cosas de las agendas de los países poderosos, que no escatiman en sostener ese desarrollo, aunque sea subsidiado, para que su población tenga la garantía de no sufrir lo que muchos países han sufrido, incluyendo nuestro vecino del norte, que ya tuvo su problema en los años 30 y luego después se presentó de nuevo en los 70, ¿no? Nosotros, como país joven, en la pirámide poblacional, somos un país de jóvenes y no todos estamos comiendo. Y eso a mí se me hace una gran injusticia social. Y lo más interesante de todo es que las soluciones no son del gobierno, ¿eh? El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, de administrar, de ser eficiente en todo lo que hace para que seamos una sociedad productiva. Pero gran parte de la solución está en la sociedad, sin quitar esa gran responsabilidad que tiene el sector gobierno de hacer las estrategias para que un país sea próspero. Entonces, vamos a tocar ese tipo de cuestiones para que entendamos que en lo que respecta a ese gran reto, ese gran primer reto que tiene la sociedad a nivel mundial y México en particular, que es la alimentación, nosotros lo podemos resolver en nuestra casa. Se nos ha hecho creer que para que nosotros podamos comer tenemos que ir a Walmart y tenemos que ir a Soriana y discúlpenme el comercial o a la tienda que vayan, que tienen que comprar tomates así bonitos y peinaditos y que tienen que comprar chuletas allá y que tienen que comprar, todo se tiene que comprar para podernos alimentar, ¿no? Pues resulta ser que no, que nosotros podemos ser autosuficientes, podemos incrementar el nivel nutricional en nuestras propias casas, podemos hacer lo que los muchachos tienen la responsabilidad, los muchachos, identifico a algunos de la carrera de ingeniería ambiental, ayudarle a la sociedad a ser autosuficiente, a producir lo que consumimos, y los alimentos son una parte de ello. Y ahorita voy a tocar a nivel general la parte de la alimentación. El segundo gran reto que tenemos es el asunto del vestido, los textiles, ¿no? Las pieles. Ahorita tenemos muchos de los sintéticos, pero vamos a ir regresando eventualmente conforme se reduzcan las disponibilidades de los hidrocarburos a los naturales. De hecho, mucha gente prefiere los naturales por cuestión de salud, por cuestión de estética y por cuestión ecológica, ¿no? Entonces vamos regresando a los tejidos y de nuevo eso tiene que ver con el agua, como la primera parte, ¿no? A la otra que tiene que ver mucho con el asunto de las dos anteriores también, pero que también está implícita el agua, es el asunto de la energía. Tenemos que resolver nuestra demanda de energía para los próximos 25 años. Y ya se dieron los primeros síntomas de deficiencia de energía cuando se cayó hace 3 o 4 años en San Diego toda la cuestión eléctrica. Y no sé si ustedes han viajado de aquí a Chihuahua, el gasoducto que viene ahí, pues ¿a dónde creen que va ese gasoducto, no? Pues es que están surtiendo a donde están las grandes poblaciones por esa demanda de energía. Estamos preparándonos. Habría que ver todavía las condiciones y la economía y qué nos beneficia, etcétera. Pero la negociación ahí está y eso es lo que está sucediendo. Con esas tres, la alimentación, el vestido y la energía, resolvemos la cuarta. Y cualquiera de estas tres que nos falle, nos pega en la cuarta. Y eso tiene que ver con la salud pública. Si no comes bien, te vas a enfermar. Y si te enfermas, al gobierno le va a costar tus horas de improductividad, tus medicinas, tus servicios, etcétera. ¿Se fijan cómo está todo relacionado? Y bueno, el tema que hoy vamos a tocar es eso, cómo está la vulnerabilidad y por qué es tan vulnerable el sector primario ante los efectos de lo que ya es una realidad,
Y hay gentes que podrán decir lo contrario, pero en la opinión personal es una realidad el asunto del cambio climático. Ahí tiene usted lo que le pasó a Nueva York, el corazón de la economía y de la identidad de los Estados Unidos, pues está devastado ahorita por un evento, un solo evento que sucedió, que además era un evento así extraordinario, ¿no? Un ciclón que le ha llegado tan arriba de la latitud donde pegó. Y luego a eso se le pegó el asunto de lo que ahorita están sufriendo de las nevadas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando aquí nos cayó la temperatura por abajo de los 30 grados? ¿Qué le pasó a la ciudad en esos 3 días sin agua? Fue el caos. ¿Qué hizo la sociedad allá arriba en los tanques de agua? Fue y se apropió de los tanques para sacar agua para llevar a su casa. Eso es síntoma de que la sociedad no está preparada para las adversidades. Y lo mismo le está sucediendo en este momento a esa ciudad, ¿no? Y no, ya cayeron cabezas, además, ya salió el señor de Protección Civil o el departamento ese que maneja el asunto de los desastres naturales en el estado de Nueva York. Entonces, nadie de la sociedad, cuando estamos así agrupaditos como en el caso de nosotros con 1.300.000 habitantes, estamos exentos de que nos suceda un siniestro de eso y ya lo vivimos nosotros. 3 días sin agua y sin luz fue el caos para Ciudad Juárez. No estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de Ciudad Juárez y lo que usted y yo vivimos. Y fueron nomás 3 días, ¿eh? Entonces, allá tienen, ¿qué? 20 días ya con el siniestro. Los mismos que no tienen luz, los mismos que están batallando para el recurso agua. Y luego se les atravesó el asunto de las elecciones y bueno, ahí blindaron muy bien todo el proceso. Pero son cosas que la sociedad continuamente va a estar expuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vean ustedes las alternativas que hay de energía, por ejemplo. Vean ustedes las alternativas que hay para captación de agua de lluvia, los sistemas de captación de agua de lluvia que se llaman SCOLS. Vean ustedes el reciclaje de agua, vean ustedes la producción de alimentos en su casa. Entonces las soluciones, en mi opinión, son domésticas, no son a grandes escalas con muchos millones, eso es para que los corporativos sigan funcionando. La solución es de la sociedad y nada más la sociedad lo va a resolver. Por eso les decía ahorita que no esperemos, sí exigir y demandar a las autoridades lo que corresponde, pero no esperemos a que vengan a resolver, no sé, porque a lo mejor no llegan. Y creo que ya me pasé la mitad de la conferencia con la pura primera filmina, por eso le digo, si el tiempo lo permite y si ustedes me siguen prestando su atención, yo les, como Vicente Fernández, pero en una exposición, yo sigo exponiendo acá hasta donde ustedes crean conveniente. Ahí está el caso de la vulnerabilidad del sector primario en función a la disponibilidad del recurso agua por los efectos que trae el cambio climático y todo lo que esto implica. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Yo quise poner como caso de estudio el estado de Chihuahua, obviamente porque es una de las áreas que más hemos trabajado y que lo que estamos continuamente abordando. Esta es la agenda del día, tengo 3 puntos para ustedes. Como les digo, si el primero de los retos actuales es suficiente para entablar una conversación y abrir la plática y que sea dinámica, bidireccional, y le paramos ahí, pues ahí ya habrá otras ocasiones, si la coordinación del Seminario del Agua lo permite, o en otro semestre vemos el segundo caso y que tiene que ver con el caso de Chihuahua y los conflictos sociales. Esta es una cosa que a mí me preocupa mucho porque además también como productor agropecuario, porque yo también me dedico a la agricultura, a la ganadería, pues es una de las cosas que vemos todos los días allá, ¿no? La gente del campo ya no tiene tiempo, ya no tiene tiempo. Estamos acorralados ahí y falta una serie de acciones que ojalá se puedan dar, pero no tenemos muchas esperanzas de que estas cosas avancen, sino con las mismas condiciones de desarrollo que se tienen con la nueva administración que viene. Esperemos que no, que me equivoque. La tercera parte es lo que tiene que ver con tecnologías. Eso, ahorita Jorge les mencionó que yo tuve la oportunidad de coordinar el Centro de Información Geográfica que está aquí enfrente, que ahora está bajo el excelente liderazgo del doctor Oscar Dena, y han hecho excelentes trabajos ahorita, ojalá podamos ver algunos de ellos, con respecto a este asunto de la disponibilidad del agua, ¿no? Y voy a tocar un poquito el asunto de las empresas agropecuarias, y aquí sí me voy a detener,
para explicarles desde nuestra perspectiva qué es una empresa agropecuaria. Yo no estoy hablando del gran corporativo de Monsanto o de DuPont o de X, ¿no? Que sí también se mencionan y se lo vamos a discutir, pero la alternativa está en la empresa familiar, ¿eh? La empresa familiar en el sector agropecuario es base, es clave para que nosotros logremos la sustentabilidad como país. Y no estoy hablando de producción extensiva, masivamente, kilómetros y kilómetros de un monocultivo que es completamente devastador y impactante al medio ambiente y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la producción de traspatio multiplicada por N veces los pobladores del sector. Eso es la estrategia de lo que se llama la permacultura para poder lograr la sustentabilidad. Primero, lograr la autosuficiencia alimentaria de los actores del sector primario, de los agricultores, y el excedente con estrategias y tecnologías y adaptaciones desde la perspectiva orgánica y de permacultura son altamente más productivas que lo que cualquier químico usted le pueda dar. Eso es una realidad, nada más que nos han dicho que tenemos que comprar la semilla, que tenemos que comprar el químico fertilizante, que tenemos que X y Y eso se rompió de lo que teníamos nosotros hasta los años 70 como un país autosuficiente en la cuestión alimentaria. Ustedes son jóvenes, pero si revisamos los datos, hasta los años 70 la comunidad o la sociedad era mucho más saludable desde la perspectiva nutricional. No había hambre. Estamos hablando de 30 años de desmantelamiento del sector primario bajo estrategias que son de los mercados internacionales y que estamos respondiendo a ellas conforme a esas estrategias que nuestro gobierno impone. Pero la sociedad es la que tiene la solución. Los jóvenes, los estudiantes, los profesores comprometidos con la sociedad son los que tienen el futuro. Esto ya lo declararon las Naciones Unidas y lo declararon grandes filósofos y pensadores. La sociedad es la que tiene la solución. Vean ustedes todos los movimientos sociales que hay a nivel mundial. El nuestro, ¿no? El de los jóvenes y el de muchos otros países. El debacle económico que hay en Europa, ¿no? Los problemas que hay en Estados Unidos ahorita económicos, que todavía no levantan, Todavía falta que el presidente reelecto Obama levante otra vez, porque ahorita está como decimos en el béisbol, 3-2, Se le puede ir desbarrancar el país y ahí vamos nosotros, porque creo que el 90 y tantos % de nuestra producción económica está ligada a la exportación con Estados Unidos, No diversificamos, no vendemos a Centro y Sudamérica, no hacemos el mercado interno. Ahí hay cosas que vienen, ustedes como jóvenes van a tener ese reto. Entonces, esas tecnologías y empresas agropecuarias de lo que estamos hablando. Miren, rápidamente, estos son los retos actuales que hay en la cuestión de las producciones agrícolas, en la producción agrícola y las diversas inversiones. Esto es lo que dice la FAO con respecto a la primera temática que tiene que ver con la alimentación. Ustedes lo pueden leer ahí, ¿no? Nosotros tenemos que incrementar la producción exponencialmente y continuamente sostenida. La alimentación se requiere incrementar en la producción y si ustedes ven, nuestra producción nacional no es suficiente para alimentarnos a nosotros, tenemos que importar, tenemos que importar lo que comemos, ¿no? Y si los que estudian en la cuestión de ingeniería ambiental no han visto la cuestión de los ecosistemas y las regiones agroecológicas, se podrán dar cuenta, si no lo han visto, díganle a sus profesores que les muestren en los mapas que hay ahí, si no ustedes métanse al internet y vean lo potencial enorme que tiene nuestro país de diversidad, de suelos, de clima, de disponibilidad de agua, de especies, etcétera, ¿no? Es riquísimo, México es riquísimo, nosotros pudiéramos, y de hecho estábamos, como les decía, hasta los 70s exportando alimentos, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero en México uno de los cultivos más importantes para el ser humano es el maíz, ¿están de acuerdo conmigo?
y de las más de 300 variedades que existían, resistentes a la salinidad, resistentes a la sequía, resistentes a ciertas plagas, resistentes a los climas, etcétera, ahorita nos quedan alrededor de 10 por efectos de las semillas genéticamente modificadas o los famosos transgénicos. Y eso nomás es un cultivo, pero además es una estrategia internacional para controlar la alimentación que tú y yo vamos a consumir, porque es un asunto de economía, es un asunto de plusvalía, es un asunto, si lo quieren ver desde el punto de vista muy rígido, de avaricia por el dinero de los grandes corporativos. Pero devastaron, ¿no?, las diferentes variedades de maíz que teníamos, nuestros ancestros, ¿verdad?, que eran los que fueron cultivando a través de miles y miles de años ese tipo de cultivos, y otros muchos, ¿no?, el amaranto y otros cultivos que son altamente proteicos y que además está ligada a nuestro ADN, ¿verdad?, este hilito de ADN, ahí está inserto los enzimas que nosotros consumimos. Somos una especie de maíz, nosotros somos producto del maíz y de esas especies. El caso es que la alimentación tiene que ir en incremento en los próximos 50 años, y ahí marca hasta el 2030, con un crecimiento sostenido por encima de lo que se produce a nivel mundial, casi 1.5 veces más. Y si ahorita hay un déficit, si ahorita hay un problema de suministro, de distribución de ese alimento, pues no pinta muy bien, va a seguir habiendo hambrunas, va a haber gente que se va a seguir muriendo de hambre y va a haber gente que va a sufrir. Y si no estamos aquí en esta universidad, porque es una universidad autónoma, que estamos obligados y comprometidos a mejorar las condiciones de la sociedad, pues entonces yo no sé para qué estamos aquí, ¿no? Sí, a lo mejor me compro una troquita nueva y hago una casa bonita, pero ese no es mi objetivo filosófico de vida, ¿no? Ustedes como profesionistas tienen un compromiso social de facto, porque si no lo hacen así, ustedes mismos van al debacle. Y la filosofía es, yo estoy aquí y a mis alrededores están mis vecinos. Si mis vecinos no están bien y yo estoy en la opulencia, yo corro riesgo, Y proyéctenlo en lo individual. Entonces mi compromiso es que mi vecino esté bien para que no me vaya a fregar y para que no me vaya a parar mi desarrollo. Entonces, en esa medida en que yo me comprometo con el vecino de enseguida, en esa medida yo resuelvo. Y no resuelvan lo de toda la colonia, resuelva lo suyo primero y ayúdele a su vecino. Enséñele, dígale cómo, hágalo, dígale cómo usted le hizo para ser exitoso. Y ahí en esa medida usted va a resolver. Y ya eso rasgan un poco en la cuestión social, comunista, si ustedes lo quieren ver de ese tipo, pero es una condición natural del ser humano, Simplemente que la avaricia y la mercadotecnia, lo que nos meten por la televisión y el internet, nos dice que tenemos que ser los mejores y los más competitivos y mejor que el que está a un lado. Esos no tienen sustentabilidad, eso no se puede sostener. Va a llegar un punto en el que está ahorita la cúpula del 1%, como en el caso de Estados Unidos, o de las 20 familias más ricas del mundo, que tienen el control de la riqueza y ya no saben qué hacer con la riqueza. Entonces van a empezar a fregar entre ellos, pero se fregan a todos los demás de abajo. Es una pirámide, y esa pirámide actúa o desarrolla en función a esos poderes que se tienen en el diseño de las economías y en el diseño del desarrollo, que a nosotros pareciera que no influyen, pero sí. Y son mecanismos muy simples que ustedes lo pueden entender desde la perspectiva del sistema financiero internacional, desde los esquemas de la política local, desde el asunto de nuestra universidad, ¿no? Por ejemplo, nuestra universidad atiende ciertas condiciones del desarrollo y de la transferencia de información. Si ustedes se fijan, cuando salgan de la universidad, tienen que ver dónde van a trabajar, pero no los están preparando para eso. Están preparando para formar un ingeniero. ¿Y a dónde va? Pues quién sabe, pero ya saqué un ingeniero. Ustedes tienen que pensar qué van a hacer cuando terminen. Y les doy la historia de lo que pasó con los otros países bajo ese esquema de desarrollo económico, bajo el sistema financiero,
¿Qué le pasó a Estados Unidos en los últimos 20, 30 años? Bueno, pues la gente joven terminaba su licenciatura, no encontraba empleo o no le gustaban los empleos que había y se metía a un posgrado de maestría. Financiaban, le becaban, etcétera. Luego salía de la maestría y no le gustaba lo que había o no existía, ¿qué hacían? Pues un doctorado. Y ahí va la cadenita. Y al último que sales con tu doctorado y no hay ese esquema económico básico para el desarrollo sustentable, pues caías en una debacle y una frustración. Y por eso todos los del Somos el 1% son gente altamente educada, son posgrados de maestría, doctorados, los que están haciendo la protesta y los que están exponiendo al sistema financiero corrupto que tienen muchos países. Grecia es el otro ejemplo, España es el otro ejemplo. ¿Y qué está pasando con nosotros en nuestro programa en México? No hay un chorro de becas ahí. Si usted termina ahorita su licenciatura, inmediatamente entra con 8,000 pesos a una beca de maestría. Pues cómo no, ¿verdad? Si me van a pagar 5,000 en un trabajo de 40 horas, que además ni me gusta, pues yo me voy al de 8,000. Y si termina su maestría se puede meter a uno de 12,000 a un doctorado. Pero ¿dónde están los empleos? ¿Dónde está el desarrollo profesional? ¿Y dónde está el crecimiento intelectual y de la solución que tenemos que ofertar? Piensen en eso. Se puede hacer, se puede lograr. Y yo estoy hablando de un sector muy particular, pero ustedes, desde la perspectiva de sus propias carreras, tienen que pensar en autoemplearse y ser los mejores bajo una perspectiva social sustentable, con una economía de justicia. Porque la economía de que yo quiero ser el más rico de todos, eso no es cierto. Es una falacia de la mercadotecnia. ¿Suena triste? Pues eso es. Yo tengo 30 años de maestro y bueno, nuestro salario es muy raquítico comparativamente con nuestros pares a nivel internacional. Pero esa es la realidad de la economía que tenemos. Tienes que buscar alternativas, tienes que buscar cuestiones además adicionales. Entonces el reto, jóvenes, no es fácil. Es un enorme reto el que ustedes tienen en el futuro. Y regreso al asunto de la comida y de lo que la FAO establece. Miren, dicen que para el año 2050 se requiere un incremento de más del 70% de la producción de alimentos. Más del 70% con una inversión de aproximadamente 83,000 millones de dólares. O sea, eso yo no me puedo imaginar cuántos dólares son en la bolsa. Creo que no me caben en la bolsa. Es mucho dinero. Pero si no lo hacen las sociedades y los gobiernos, si no empiezan a ocuparse de su sector primario, vamos a codepender. Y esa es una estrategia internacional para el control de los pueblos y de las masas. En la medida que rompamos esa dependencia y que seamos autosuficientes produciendo lo que consumimos, en esa medida rompemos el paradigma. ¿Y qué les dije de los tomatitos que pueden producir en su casa? Eso es, no tienen que ir a pelearse con Greensberg ni con el gordito Carsten, no, resuelvan su necesidad particular. Ni tenemos que ir a hacer una revolución, ni matarnos todos, ni meternos al narco, ni nada. Queremos el equilibrio, queremos la sustentabilidad, queremos estar a gusto con nosotros y nuestra familia. Produzca lo que consume. Produzca su agua, produzca su alimento, produzca su energía, conserve su salud. El estrés que nos produce un trabajo mal pagado y tener un jefe idiota que no sabe ni lo que quiere, porque siempre pasa, pues genera mucho estrés y eso te vas a morir a los 60. Cuando tu calidad de vida está en tu propio desarrollo y en tu propia capacidad intelectual. Aprovechen el internet antes de que lo quiten, porque ya le dieron un zarpazo para restringir lo que en el internet se mueve, pero eso es parte del diseño del manejo de las masas, porque en el internet ahí hay lo que quieras, de bueno y de malo, busquen las cosas buenas, ahí están las soluciones, ahí está el proyecto de energía libre, ¿no? Lo que desarrolló el ingeniero
Tolsa en los años 1800, ¿no? El concepto del magnetismo de la Tierra funcionando de manera libre y moviendo grandes máquinas que se requieren para producir energía libre, que es una energía que está en el campo magnético de la Tierra. No es brujería, ni son los marcianos, ni mucho menos. Es física, pues. Y ahí están los modelos, ahí ven ustedes a las señoras que hicieron su carrito con imanes y ahí andan a 60 millas y nunca echan gasolina. Ahí está, pero eso tiene riesgo de que lo quiten, porque ¿a quién le pegas cuando pones un carro sin gasolina para toda la vida? A la gente de la economía, a lo que está la economía de la energía, a los hidrocarburos, a los grandes corporativos de ese tipo. Pero existen las soluciones de ingeniería para resolverlo. Y bueno, inversiones fuertes. Nuestro país, regreso al ámbito nacional, ojalá. Los últimos 12 años no ha sido así. Los últimos 50 años anteriores de los 12 no fue así. Hasta los años 70 se tenía un programa establecido de extensionismo en donde el agricultor estaba con una asesoría de un ingeniero agrónomo altamente especializado y capacitado para que ese señor fuera altamente productivo aplicando la tecnología que en ese tiempo existía. Y déjenme les digo una historia muy interesante de un artículo que ahorita estamos escribiendo entre varios colegas, entre los cuales está el doctor Salas Plata. Por ahí se nos tardó poquito, pero está muy interesante. Dentro de la revisión bibliográfica que encontramos en el asunto de por qué, la pregunta era ¿en dónde quedó el desarrollo del país en el sector agropecuario? Esa era la gran pregunta. ¿Qué le pasó a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país que teníamos en los años 70? Y no sé si ustedes sepan, pero comparativamente el precio, el costo o el ingreso económico te adquiere algo así como el 60% de lo que adquiríamos en los años 70. O sea, perdimos una capacidad de adquisición del 40% con nuestro mismo esfuerzo de trabajo. O sea, nos cuesta más la codependencia de la alimentación. Pero regreso a mi punto. En los años 70 se hizo el primer congreso de extensionismo a nivel internacional en México, cuando lo que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tal vez Jorge a ti te tocó cuando estabas ahí en la Conagua o te tocó conocer de ese gran desarrollo. Fíjense, era el primer congreso internacional de extensionismo, excelentemente organizado, según las memorias que estuvimos revisando, y luego sacan sus conclusiones y ven las estrategias. Y en los años 70 México decía, para que el país siga siendo autosuficiente en la cuestión de alimentación, necesitamos invertir, desarrollo, tecnología, organización social, extensionismo. 5 o 6 cosas básicas para que el agricultor, con lo mismo esfuerzo y con el mismo recurso, fuera mucho más productivo. De repente decidimos que la agricultura no era importante en México y que todo lo íbamos a comprar en bolsitas de Bimbo y no sé cuál otro pan les gusta comer, y que todo lo íbamos a comprar procesado agroindustrialmente y etcétera. Pues empezaron a cortar las inversiones, se empezaron a reducir las inversiones en el sector hidráulico. Tenemos, yo no recuerdo cuántos años, Jorge, bueno, acaba el presidente inaugurar una presa muy importante y luego hace un par de años se inauguró otra, que son de las 2 únicas obras después de 50 años de no activar, renovar la infraestructura hidráulica. Y no fuimos los mismos 50 millones de mexicanos, ya somos 120, pero no se invirtió en eso. ¿Se fijan? Y decidieron que ya no era importante. Y empezaron a desmantelar el sistema agropecuario. Empezó la expulsión. Fíjense el drama que es sacar a un productor toda su vida viviendo en el campo, siendo libre, respirando limpio, trabajando. Ustedes saben que el trabajo de campo es ejercicio, siendo sano, y de repente le dijeron ya no hay créditos para ti. Y a sobrevivir. Tenemos desde los 70 hasta ahorita 40 años
sin inversiones considerables en el sector. Está desmantelado el sector. Tenemos que invertir 50 años más para nivelar lo que teníamos en aquellos años. Eso es en el 70, y luego revisando la bibliografía, de repente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial saca una publicación y lo llama, es una publicación muy importante que dice cuáles son las estrategias para sacar de la pobreza extrema a los diferentes países en el mundo y para lograr la sustentabilidad. Y resulta que el libro, que se publicó en el 2009, y lo pueden encontrar en el internet, está en español inclusive, se llama Agricultura para el Desarrollo. ¿Y qué dice el libro de Agricultura para el Desarrollo? Que son las estrategias para que la gente tenga comida en su casa, sea próspera, que sea una sociedad productiva y que sea una sociedad inteligente. Inversión, tecnología, desarrollo, copy-paste. Así de aquel documento de extensionismo al del 2009 que salió a nivel internacional. Copy-paste, así, obviamente con que esos satélites y todo lo que no teníamos antes. Pero las estrategias generales son lo mismo, ¿eh? Y lo están adoptando y hacen una radiografía por país, ¿eh? Véanlo, está muy interesante, y vean el caso de México en particular. Y dice cómo hacerle para que la gente no tenga hambre. Y es lo que hacíamos en los años 70. Y ahorita no se ve así como un plan de desarrollo agropecuario así como muy sólido, ¿eh? Todavía estamos pensando en los grandes corporativos, en DuPont, en Monsanto. Yo no sé si ustedes sepan, y esto no es chisme, pero se los digo porque es información pública. ¿Quién creen ustedes que está en la nómina de Monsanto y le dan $1,5 millones al mes? El secretario de Economía, Bruno Ferrari. ¿Sabías eso, Jorge? Bruno Ferrari, el secretario de Economía, en la nómina de Monsanto, la empresa internacional más importante de los transgénicos y de los agroquímicos. ¿Por qué creen? Pues porque está la estrategia definida para seguir dependiendo alimentariamente del exterior, porque le producimos plusvalía a toda esa gente que son los grandes corporativos, porque es un dineral esa cosa. Pero están jugando con nuestra salud y con nuestra supervivencia. ¿Qué pasa si se le antoja a Monsanto ya no venderte semilla genéticamente modificada? Pues te mueres de hambre, se la tienes que comprar a ellos, a fuerzas. Sus químicos reaccionan al gen que trae su semilla modificada, nada más sus químicos. Vean un video que está en YouTube que se llama El Mundo Según Monsanto. Y no se vayan a suicidar, no se vayan a deprimir, no vayan a pasar nada, nada más actúen, infórmense. Ahí está. Y esas son estrategias que están definidas. Entonces, alimentación, inversiones, incremento exponencial de lo que se requiere hacer para ser un país sustentable y exitoso. Lo primero que tenemos que resolver es la alimentación, y por eso nosotros necesitamos trabajar en eso. Ingeniería, nuestra institución, nuestras diferentes ingenierías tienen mucho que decir, ¿eh? El diseño ergonómico de un tractor, la maquinaria. El otro día estuvimos en California en una empresa que se llama Wilcox. Wilcox es una empresa que trabaja sobre lo que se llama labranza mínima. La labranza mínima es impactar lo menos que puedas al ecosistema al hacer la producción de los alimentos. Y esto quiere decir que cuando tú vas a preparar la tierra tienes que barbechar, lo que tradicionalmente se llama el barbecho es voltear la tierra y romper la estructura del suelo que tiene para que la semilla y los bichos que están ahí se vuelvan a enterrar y la vuelves a pasar. Lo que pasa es que cuando mueves ese suelo se reactivan todos los microorganismos y empiezan a descomponer la materia orgánica y el microorganismo genera dióxido de carbono. Entonces está impactando el cambio climático porque los bichitos que están en el suelo, que son miles de millones, están haciendo su función de descomponer la materia orgánica. Y luego vienen los huracanes y se les fregan los de Nueva York. Pero es una gran área, es una gran aportación de dióxido de carbono
que se generan por las actividades agrícolas, amén del uso del agua. Bueno, pues resulta ser que Wilcox desarrolló una máquina, o muchas máquinas desarrollan ellos, máquinas de labranza mínima, donde impactas la mayor cantidad del suelo para seguir siendo productivo. ¿Y quién creen ustedes que eran los ingenieros que diseñaban las máquinas de Wilcox? Los paisas. Juanito, el ingeniero, se fue de andar asadoneando, se convirtió en un ingeniero y es el diseñador de Wilcox y andan exportando máquinas en Arabia, en Israel, en Sudamérica, en México. Y es un paisa, muy buena onda, por cierto, muy tequilero. Y su diseño, su inteligencia, sus capacidades, su experiencia en el campo, le logró ser socio de la empresa Wilcox, socio mayoritario, y ahorita el señor es una eminencia a nivel mundial, que resuelve el asunto del cambio climático parcialmente por efectos de la actividad agropecuaria. Historias de éxitos como esas hay muchas. ¿Qué necesitamos como país? Tener gente comprometida, tener buenos liderazgos, tener gente que quiera ser un país diferente. Con inteligencia, no ir a pelearse, ni ir a bloquear, ir a invadir una escuela, como ahí tenemos un chorro de universidades ahorita con problemas. Claro que no. Las cosas se hacen con inteligencia. Ya me ando comiendo el micrófono. Con inteligencia, con capacidad, con estudio. Eso es muy importante y eso es lo que ustedes tienen como reto. Entonces hay compromisos y metas especiales que hay que cubrir para hacer esas inversiones. Y el primer compromiso es el social y es el de las nuevas generaciones con su compromiso con sus pares. Cuando ustedes se van al antro, lo primero es que le hablan a sus cuates, acá hay fiesta gratis, vámonos. Así tienen que ser para el trabajo, así tienen que ser para las ideas. Ya las ideas individuales no funcionan, tienen que ser grupal. Todos aportamos algo a la idea, tenemos que respetar esas ideas, tenemos que encontrar formas de generar riqueza y darle su beneficio a quien corresponde. Ese es el reto de la sociedad. Las redes sociales, ustedes los jóvenes son expertos en aliarse para el cotorreo y para todo eso. Hay muchos ejemplos muy interesantes a nivel mundial de la gente joven, cómo están aliando para ser exitosos. Ayer veía precisamente un programa de unos chinos, que era gente pobre, era gente proletaria de China. Ustedes saben el crecimiento que tiene China a nivel mundial, económicamente es potencia ya. Vamos al grado de que ya le está jalando la cobija a los gabachos, ¿no? El caso de la historia de esos amigos es que ellos empezaron su empresa y ¿qué creen que hicieron ellos? Ellos desarrollaron todo el asunto de energía solar. Y la energía solar, ahorita a nivel mundial, China es una potencia, están exportando tecnología. Entonces el chinito anda en su Ferrari, no anda en la economía, en un carro Ferrari, y moviéndose y haciendo negocios, es un empresario, es una persona simple, pero esa es una persona que viene de la base, es una persona que conoce las necesidades de la gente y él resolvió su necesidad de energía e hizo una empresa. Y no empezó así como con 50,000 millones de dólares, empezó con un panelito y empezó a ser exitoso. Lo hizo con educación, obviamente, lo hizo con inteligencia y buscó los compromisos. Rápidamente le voy a dar un poquito más adelante. Estos son algunas de las cosas que el cambio climático y su variabilidad en el espacio y en el tiempo están generando en las actividades agropecuarias. Y estos cambios climáticos obviamente implican el riesgo que se tiene en la productividad y en las eficiencias de lo que se hay, lo que se tiene que hacer. Incremento de la vulnerabilidad de los patrones climáticos, esto es, lluvias erráticas, temperaturas extremas, sequías prolongadas, vientos huracanados, son efectos de lo que el productor tiene que enfrentarse. Y nosotros en la agricultura tenemos un dicho muy sabio que se maneja de esta manera de guasa. Y se dice por allá en el ámbito de la gente, de rancho, de la gente del campo, que para ser un buen agricultor, exitoso, productivo, muy sabio, se necesitan solamente 100 lecciones. 100.
El problema es que es una elección por año. Entonces, cuando un agricultor cumple los 100 años, ya es un exitoso agricultor, pero ya se murió. Entonces, tendemos a repetir los errores que nos provocan problemas. Y una de las cosas que siempre va a ser diferente es el asunto de los climas. Nunca va a ser la cosecha la misma porque el clima siempre varía. Es el factor que está variable, que está siempre en constante amenaza para el agricultor. Por ejemplo, lo que sucedió este año, Jorge, con el asunto del frijol. ¿Sí saben que no va a haber frijol este año, no? Ni maíz. ¿Por qué creen? Bueno, resulta ser que en el estado de Chihuahua grandes extensiones de tierra se siembran de temporal. Esto quiere decir que se tantea, según la experiencia del agricultor, el tiempo cuando va a venir la lluvia. Entonces ellos preparan su suelo, echan la semilla, esperan a que llueva y luego ya nace la semilla y luego vuelve a llover y vuelve la semilla a avanzar y ya llena el fruto, etcétera, con las lluvias. No hay riego rodado. Una gran extensión de nuestro territorio está así, en frijol y en maíz. Pues resulta que los agricultores, con respecto a su tiempo, a su conocimiento, a esos 100 años de experiencia, prepararon su tierra en abril, en mayo ya estaba la semilla y pasó mayo, pasó junio, pasó julio y nunca llovió. Vino a caer una lluvecita en agosto, que es uno de los datos que vamos a ver ahorita, y ya nació y se murió la planta, porque ya no le alcanzó. ¿Y eso qué implica para nosotros? ¿Qué fregados tiene que ver ese mata de frijol que se secó? Si yo en el Esmar la compro, ¿no? Pues sí. La vas a comprar en el Esmar, pero te va a costar más. Y el cambio climático tuvo que ver con eso. Y frecuentemente lo va a estar haciendo. ¿Y qué les dije ahorita de que empecemos a producir nuestra comida? A menos que sea papá, sea Carlos Slim. Y quién sabe, lo dudo, si fuera su papá. Digo, de que le pagara para que comprara frijol. La economía de la familia no está como muy holgada ahorita. Y vean los insumos, ¿cuánto cuesta la gasolina ya? ¿Cuánto nos cuesta venir en la rutera? ¿Cuánto nos cuesta el burrito? ¿Cuánto nos cuesta si fuéramos de lujo una manzana en lugar del mugroso burrito que no tiene nada de nutricional? Nos cuesta más, jóvenes. Y es por efecto de eso. El asunto de la oferta y la demanda está íntimamente ligado al asunto de la economía y como consecuencia de la disponibilidad y como consecuencia del asunto del cambio climático. Entonces, ese incremento de la variabilidad en los patrones climáticos nos está afectando y nos va a seguir afectando. Tenemos que pensar cómo resolverlo. La intensidad y la frecuencia de los eventos climáticos extremos. Nuestras lluvias, por ejemplo, son cada vez más intensas, de menor duración y de mayores volúmenes. Eso genera simplemente desastre. Aquí nos pasó en el 2006 y luego nos pasó en el 2008. Una lluvia torrencial, por ahí creo que ya lo vimos, Manuel, en la clase de hidrología. No, es que tú estás llevando la SIG, ok. En la clase de hidrología vemos el caso de estudio ese del siniestro del 2006 y el del 2008, donde una lluvia torrencial que cayó en un espacio, afortunadamente cayó en la Sierra de Juárez, más de 300,000, de 3 millones de metros cúbicos cayendo en menos de 40 minutos en un espacio de 1 kilómetro. Y se vino el volumen de agua, la mitad se fue para el otro lado de la sierra y la otra mitad se vino para acá. Y aquí se murieron 4 personas ahogadas, ¿no? En el desierto, irónicamente. Son patrones que se van a repetir frecuentemente y que ya están aquí, ¿no? Y bueno, la parte más importante, ¿no? El factor humano, el factor de la negligencia, de que creemos que las condiciones del medio ambiente nunca van a transformar y cambiar y que son normales, que además son estrategias de la gente que tiene el control de la economía.
O sea, meter la cabeza en un hoyo como las avestruces, que al cabo a mí nunca me va a pasar. Pues prepárese, porque nos puede pasar. Nadie estamos exentos de esta variabilidad climática. Regresando al asunto y al punto de vista de las empresas agrícolas, y yo lo trato desde la perspectiva, desde el gran corporativo internacional o internacional o de gentes como las empresas que mencionamos, hasta el productor ejidatario que produce 10 surcos de maíz. Yo lo veo como un empresario. Entonces, nos afecta a todos. Este grupo del panel intergubernamental para el cambio climático establece que esos efectos negativos serán cada vez más severos en los diferentes países que están localizados en las latitudes bajas del resto del mundo. De los modelos y las predicciones de los modelos de cambio climático, lamentablemente para nuestro país, no son muy halagadores. Por ejemplo, los expertos que estudian el asunto del cambio climático establecieron que en los próximos años, está hablando de 15, 20 años, si no es que más, en esta región, nosotros, aquí suroeste de Estados Unidos, noroeste de México, esta región del desierto de Chihuahua, va a llover menos y se va a incrementar la temperatura. Fíjense, va a llover menos, de por sí no nos llovía, y la temperatura se incrementa. ¿Eso qué implica con las demandas de agua? ¿Qué va a pasar con los que ahorita se andan matando allá porque les taparon el tapo y porque están haciendo obras y que le están robando el agua a un menonita, a un ejidatario y quién sabe qué? Esas son fórmulas para el conflicto, son fórmulas para los problemas, son fórmulas desastrosas para las incapacidades que se tienen ahorita en los actores responsables de dirimir esas diferencias. Porque no se piensa así, se piensa seccionalmente, se piensa según la administración, pero no se piensan programas a largo plazo. Apenas empieza a bosquejar algo ahí, que a 25, que 50 años, y eso a ver si el que viene le quiere entrar al diseño. No está muy halagador el escenario de los modelos de cambio climático que estos expertos de estos grupos diseñan para nuestra región. Necesitamos prepararnos, necesitamos hacer casas con cero descarga. Y hay la tecnología, hay la ingeniería para hacer casas de nuestra casa, que el agua que consumimos no se vaya nada al drenaje, porque además te cobran por él. ¿Sí saben que hay eso, no? Que hay tecnología para hacer eso. Y son cosas muy simples que hacían nuestros abuelos, ¿no? Pero que entramos a una dinámica de desarrollo que creímos que era la mejor y tenemos que regresar a lo básico otra vez. El agua de lluvia, tenemos que cosecharla. El agua de las regaderas, tenemos que almacenarla y limpiarla. El agua de los baños, tenemos que generar espacios. Completa, de los sanitarios, con todo y tiburones y de todo. Tenemos que utilizar esa materia orgánica para producir alimentos de una manera inteligente. Y hay diseños de ingeniería especiales para que descargues cero al drenaje. ¿Por qué no lo estamos haciendo ahí en las casas de Infonavit? ¿Por qué no los grandes desarrolladores piensan de esa manera? ¿Por qué no captamos esa agua de lluvia en la colonia y la almacenamos? ¿Por qué? Porque es todo parte de un sistema de economía. Estamos atendiendo a eso. Entonces, romper paradigmas, jóvenes, aún en las instituciones como la nuestra, no es un proceso fácil. A ustedes los formaron para entender que la codependencia era necesaria. A nosotros nos ha costado mucho trabajo entender que podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, romper paradigmas es el reto que ustedes tienen. Hacer las cosas diferentes
pensar diferente es la solución, ya lo dijeron por ahí, lo dijo un gran científico, ¿no? Entonces no les dé miedo cambiar, insisto, cambiar a lo tonto sin información, pues ese es un error. Capacitarse, entender, educarse, informarse, ir con los expertos y diseñar sus propias soluciones, esa es una manera inteligente de pensar de los universitarios de UACJ. Eso es lo que muchos de nosotros como maestros estamos tratando de imponer o de esforzarnos a imponer o sembrar la semilla en la cabeza de los muchachos que toman nuestros cursos. Porque además lo estamos haciendo, o sea, lo estamos haciendo en nuestros propios casas de habitación, insisto, resolver lo nuestro primero para ayudarle al vecino. Si yo estoy fregado, no le voy a poder ayudar a mi vecino, ¿no? Tengo que resolver lo mío primero. Ahí tienen ustedes pues más severos, menos lluvia en esta región y más temperatura, eso implica retos. Y ahí está la rayita del famoso, de la línea de la latitud, donde las sequías en ese rango de los 25 a los 35 grados de latitud son característicos de los desiertos. Ustedes pueden ver los grandes desiertos en el mundo, como en esas franjas amarillas de la geoespacialidad del planeta, tienen ustedes pues, los grandes desiertos del mundo. Y esa es una gran ventaja competitiva, fíjense bien lo que les digo, esa es una gran ventaja competitiva para los habitantes y las sociedades que nos hemos desarrollado en los desiertos. Nosotros, a excepción de la confort y la comodidad de la disponibilidad del recurso agua, nosotros nos desarrollamos en un desierto. Y eso tiene que ver con el aclimatamiento del ser humano a las diferentes regiones. Entonces, esa condición no quiere decir que bueno, que se vengan todas las sequías y que no llueva nunca, y que se incremente 5 grados, no, pero tenemos una posibilidad mejor de sobrevivir a las adversidades que se vienen en el futuro con las inteligencias que estamos pidiendo. Por otro lado, los ciclones y los huracanes, también estamos en esta cosa no sirve. También estamos en este rango, ¿verdad? Este factor, déjame ver si aquí miren, de los ciclones y los huracanes, ¿no? Estos son gráficos del doctor Ibáñez, que es un experto que ahorita está en la toma de decisiones muy importantes a nivel nacional, que además es maestro de aquí. Cuando regrese, cuando esté aquí, tomen sus cursos, son cursos muy importantes, tienen toda una experiencia local, nacional y además es un experto a nivel internacional en estos asuntos, ¿no? Está en la toma de decisiones en el primer nivel. Está el presidente Calderón, que después platicamos de esa pésima administración, y están ellos, funcionarios, son excelentes técnicos, ojalá y se sostengan. Hay otros maestros por ahí trabajando en ese nivel, pero están en los asuntos del agua. Y estos son algunos de sus gráficos, que algunos vamos a ver más adelante también. Entonces, por un lado, inundaciones en la parte sur del país, y por otro lado, sequías y ondas de calor en la mitad hacia arriba de la rayita esa que está, de esta rayita famosa que está de las latitudes 25 a 35 grados. ¿Ok? Miren ustedes lo que son las estadísticas de esta fuente con respecto a las causales de la pérdida de producción de alimentos en los diferentes periodos, en el caso de este país, que es Estados Unidos. Del 81 al 2005, la pérdida de producción, o sea, la pérdida de los cultivos que hayan sido, el 39% de esa pérdida fue por sequía en Estados Unidos. Y los demás son inundaciones, otra vez, por efectos del cambio climático, las dos. Congelamiento, 4%, la granizada famosa, ¿verdad? Los calores intensos, olas de calor, enfermedades por plagas, que son las menos, y otros factores, 20%. Todos los demás, el 80%, está ligado con cambio climático. Y un 39%, casi el 40%, tiene que ver con sequía. Un porcentaje mínimo de eso puede alimentar a grandes poblaciones. Recuperar un punto de cada uno de esos es una gran producción de alimentos. Miren ustedes Canadá, del 66 al 2009,
Ellos perdieron por sequía 42% de su producción. Y estarían esperando una bolita de esas para México, ¿no? ¿Y cuál creen ustedes que es la sorpresa? No tenemos datos. Fíjense. Hay datos de producción, de hectareaje sembrada y de toneladas producidas, pero no hay causales del por qué. Si no estamos haciendo la radiografía, que son cosas básicas, ¿no? Para entender el fenómeno, pues necesitamos conocer la información, si no, ¿cómo estimas o cómo modelas? Si no tienes información fehaciente. Entonces, fijan ustedes a lo que van cuando vayan a trabajar a la Secretaría de Agricultura, Recursos Naturales y Pesca, y no sé cómo se llama todo. Creo que ya lo van a cambiar otra vez, va a ser una nueva secretaría. Pues lo primero que tienen que hacer es saber esos números y empezar de cero. Que nos alcance el tiempo, quién sabe. Pero que tenemos que estandarizar a nivel internacional los conceptos para entenderlo, pues es una realidad. Se estima, pues, que más entre el 70 y el 80% por cuestiones de sequía e inundaciones. Se estima. Estamos al doble de los otros dos países, ¿no? ¿Por qué? Por esa franjita que tenemos ahí, para abajo, con exceso de población, Tabasco, la Ciudad de México, Chiapas, todos esos lugares, pues les llueve de más. Y acá arriba nosotros, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, un poquillo menos Chihuahua y todos esos estados del norte, pues con sequía. Miren, a mí me gusta mucho hablar del asunto de la ganadería y de los riesgos, porque nosotros nos dedicamos a, como ese beduino que va ahí a la crianza de borregos. Ya le he ofrecido mucho a los compañeros comernos, ya van como 5 que nos comemos virtuales, pero nunca hemos logrado ir para allá. Algún día de estos vamos, Jorge, a comernos un borreguito, muy ricos, es la mejor carne magra, es un comercial, yo se los vendo. Miren ustedes, la ganadería, en cuanto al cambio climático, si ustedes se fijan, una vaca, un becerro, un borrego, si ustedes quieren, como el que está en la foto, pues nace, ¿verdad?, a los 5 meses de gestación y luego crece 6 meses y te lo puedes comer al borrego macho, pero el vientre puede durar 5 o 7 años produciendo. Una vaca, su gestación son 9 meses y luego puede durarte 5 o 7 años produciendo. Los frijoles que les digo que se secaron, ahora por el asunto de que no llovió y el maíz que secó, pues eso es anual, ¿no? El año que entra le puedo hacer otro tiro, pierdo mi diésel y mi maquinaria, mi trabajo y mi semilla, pero lo puedo intentar otra vez. Pero la ganadería no. La ganadería, su capacidad de resiliencia, que en cuestiones ambientales es la capacidad de la naturaleza de recuperar su nivel o su equilibrio, en la ganadería no se alcanza, Por eso, pues la ganadería es una fuente de proteína importante, es carne. Y por eso es muy importante entender que esos impactos del efecto del cambio climático son más devastadores en ese sector pecuario. Es más fuerte el daño que en el sector agrícola. Y llevamos, jóvenes, 5 años, ahorita vamos a ver las estadísticas, 5 años de sequía. El año pasado, y en lo que va de nos ha caído entre 50 y 100 milímetros de los 250 que promedio nos caen en el desierto. Fíjense, 50 milímetros y registrado en las estaciones hidrometeorológicas que tiene la universidad. Entonces, lo que nos decían los modelos de cambio climático en el sentido de que iba a ser menos lluvia y más temperatura, están pasando y se están documentando y están registrándose. No es tan… A veces uno pretende aislarse de la realidad y dicen, no, pues los modelos son eso, es un modelo matemático, te puedes equivocar. Sí, efectivamente, pero ya cuando lo mides y ves los patrones, pues resulta de que está cotejándose. Entonces la ganadería tiene un impacto, y la ganadería
¿De qué se jacta el estado de Chihuahua con respecto a la alimentación? ¿No? El estado grande ganadero, y el que no se come una chuleta de Chihuahua es que no conoce México, ¿no? La leche. ¿Y qué hacen los menonitas? ¿Qué tenemos? Un queso menonita conocido a nivel internacional. ¿Y de dónde sale? Del ESMAR, ¿verdad? ¿No? Sale de las vacas esas que se están muriendo y que hay panteones ahorita. Vayan y recorran el territorio, en los ranchos ganaderos hay panteones, de así como ese que está corriendo ahí con huesos, como esta vaquita que está acá. Allá en Ascensión, de donde somos nosotros, y pusieron una vaca de esas, así, cadavérica, y luego la pusieron así como que estaba un mono de rodeo brincando. Se ve muy padre, no sé, cuando van lejanos, fíjense, se ve muy padre, pero es una vaca muerta. Entonces, la ganadería, jóvenes, está más impactada que la agricultura. Sin embargo, los dos son alimentación. Y los programas, por ejemplo, el que se planteó y se cacareó a nivel nacional, que el plan de la sequía, que vienen quién sé cuántos miles de millones de pesos para ayudarle al agricultor porque ya se está muriendo de hambre, para que compre semilla, para que compre más vacas, pregúnteme dónde está. Todavía lo estamos esperando. Y luego ya llovió un día y ya dijo el presidente, no, pues ya se acabó la sequía, vámonos, y retiren ese fondo. Y se vino la política y ya empezó la negociación. ¿Y quién se fregó? Usted y yo, el productor. Nunca le bajó el recurso. En una situación tan crítica como eso de los panteones de cadáveres de vacas, Y luego la gestión. Híjole, cómo es difícil la gestión ante las burocracias del sector. Hay papel tras papel tras papel y al último no ayudan. Entonces, la sociedad de nueva cuenta tiene que resolver su problemática. El gobierno exigirle lo que se le debe exigir, pero la sociedad debe de actuar. Y aquí tenemos una escuela veterinaria de muy buena calidad. Hay gentes que hay gente muy reconocida, veterinarios de nuestra universidad, que están en el activo de inventariar todas estas muertes de la brucela, ¿no? Y luego vinieron los gabachos y nos cerraron la frontera. Ya no quisieron vaquitas flacas. Y luego nos mandaban todos sus bestias, sus caballos. Ahorita si empiezan a relinchar cuando comen una chuleta, no se sorprenda, porque a lo mejor está comiendo carne de caballo. Miles y miles de bestias de caballos, pues. Del desaige que hubo en el Texas, por la sequía que ellos también sufrieron, dijeron vamos a sacarle un peso o $1 al caballo flaco. Y eso se está sacrificando. No es delito ni un crimen, se te pone, esta es carne de caballo. Y sabe rica, por cierto, no sabe tan fea. Nada más está un poquito más rojita, si está muy roja, entonces aguas, porque van a empezar a relinchar. Pero eso es lo que está sucediendo con la cuestión de la ganadería. Miren, de la estructura de producción en el sector agropecuario y de los diferentes niveles de aproximación que debemos de generar estrategias para lo mismo, se tienen este tipo de productividad o de sectores productivos. Y tenemos que entender que cada uno cumple una función y atiende a un sector y resuelve gran parte las estrategias de los diseños de los gobiernos y de los desarrollos económicos. Y va desde la parte corporativista, desde los grandes corporativos que producen alimentación, Del Monte, Herdes, Bimbo, ¿cuál es otra cosa que nos dan para comer? Todas las marcas que ustedes ven ahí son grandes corporativos que se mueven a nivel internacional, que además juegan con el asunto de la productividad y los mercados y los alimentos. Ahí es donde está un gran problema en el asunto de la nutrición. Vean ustedes el intento que hizo este gobierno, que fue una de las pocas cosas buenas que hicieron, de tratar de sacar las maquinitas esas mugrosas de Coca-Cola y de Bimbo, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un asunto de esos? ¿Y qué es Coca-Cola y Bimbo? Pues es azúcar y harina, ¿no? ¿Y qué problema tenemos con la obesidad? ¿Cuál número somos en el país de obesos? El 2. Fíjense, ganamos algo. ¿Se fijan?
Pero eso está diseñado desde la extensiva corporativa, está diseñado en lo que comemos, está diseñado en lo que hay en el mercado. Y nos bombardean todos los días, ¿no? Cómete un Bimbo y cómete una Coca. Está como el chiste de la muchacha que estaba gordita en un antro, ¿verdad? Estaba viéndose ahí en el espejo y estaba gordita, pues sí. Y luego llegaba una muchacha muy bonita y se volteaba a ver el espejo y decía, gracias Chanel, y se iba, y luego la gordita se veía y se veía. Y luego llegaba otra muchacha muy bonita y gracias, dígame una marca de make-up, sí, no sé, de esas, de Avon, no sé cuál. Y gracias porque está muy bonita, ¿no? Y así llegaban muchas y luego se quedaba viendo a la gordita. Dijo, mendigo Marinela. Pero aunque lo vean de chiste, el problema que tenemos ahorita en las escuelas es que no estamos alimentándolos de manera nutritiva. Yo preferiría una máquina con un refrigerador ahí, con una manzana y un plátano y una naranja, y picarle ahí, en lugar de que me salieran unas papitas, porque también como, ¿verdad? Yo traigo 10 kilitos arriba. Todos comemos, es que eso es, ¿no? Y lo quisimos quitar y se hizo un desbarajuste político. Ese es el poder que tiene. Bueno, pues un expresidente era el presidente de la Coca-Cola, ¿no? Y eso no tiene nada de malo, pero son alimentos que no nutren, alimentos que generan problemas de salud, dientes picados, diabetes, obesidad. Y estamos hablando otra vez de agricultura, estamos hablando de alimentación, de vulnerabilidades, no me he salido del tema. Pero esos son los corporativos. Eso es lo que hay a nivel internacional con los grandes. Y ellos, fíjense, desde la perspectiva de impacto ambiental, la agricultura extensiva es de las más dañinas. ¿Sí saben, no? Tener kilómetros y kilómetros y kilómetros de un monocultivo estresa la productividad del suelo, demanda el asunto del agua en grandes cantidades y hace y genera microclimas diversos. Rompe la estructura del ecosistema en las especies que ahí hay y esquilma. Vas a tener una vida útil de 20 años y ese suelo es improductivo. Y abrir otros 20,000 kilómetros cuadrados de X. Pero ese es el esquema de economías, del asunto alimentario que existen ahorita en desarrollo, que existen además, que funcionan y que producen y que adaptan los demás países. Tenemos esperanza de que funcione diferente, de que empecemos a hacer diferente las cosas. No muchas, pero sí hay. La agricultura extensiva de particulares, también, a ranchos, Guanajuato, Baja California, Sonora y Sinaloa, son lugares donde los agricultores son prósperos, productivos y tienen grandes extensiones, pero son individuos, ¿verdad? Tienen sus empresas, funcionan y quieren ser grandes corporativos. Pero ese es otro esquema de administración que tenemos que atender, que insisto, administrado de una manera eficiente e inteligente, pueden funcionar, pero tienen que ir cambiando esos esquemas de producción con respecto a los consumos de agua y a los impactos ambientales. La agricultura familiar de tamaño medio, esas también existen. Nuestra región está llena de ese tipo de corporativos. Los ganaderos tienen ranchos de muchas extensiones. Las gentes que son amigos todos y muchos de ellos son gente muy próspera, muy preocupada, muy al pendiente de lo que se requiere hacer para seguir siendo exitosos sin alterar y sin modificar las estructuras de producción. Son los corporativos familiares los que atienden ese tamaño medio en la producción y la autoridad tiene que atender a esos. Hasta ahí, fíjense bien, hasta ahí, de corporativo a tamaño medio, las estructuras de gobierno están diseñadas. Y me refiero a lo siguiente: la Secretaría de Agricultura, ¿qué es? Zagarpa. La Zagarpa atiende al productor hasta el tamaño medio. Y cuando digo atiende, es la distribución de créditos, de financiamientos, de apoyos, de asesorías, es a esos corporativos.
¿Y qué pasa con todos los demás? El tamaño familiar pequeño y la subsistencia de autoconsumo. Si se fijan en la pirámide son los más, ¿no? Son los más. Que además están saliendo expulsados de las comunidades rurales hacia la ciudad y vienen y hacen hacinamiento, vienen y sufren el estrés de estar en un sistema que no quieren, en el que no crecieron y que además generando problemas sociales, delincuenciales, de hacinamiento, de infraestructura, ¿no? Nuestra ciudad es un ejemplo, ¿no? Fíjense, de las 15,500 y pico de localidades que tiene el estado, estas rancherías, pueblos y todo eso, la concentración está en Chihuahua y en Juárez. Lo demás está despoblado. En los últimos 30 años que les decía, cada vez la gente sale de producción porque se les va el pozo para abajo, o porque se erosionó la tierra, o porque salió en cartera vencida, y pues tenemos que vivir de algo, ¿no? Pues a la ciudad, a la maquiladora, ¿no? A ganar 800 pesos a la semana. Y luego ya vienen todos los problemas sociales que hemos sufrido, ¿no? Que es un banco interminable de suministro para la criminalidad y todo eso, pues sí, pero pues no queremos ser criminales. Estoy casi seguro que el 99.9% de la gente que tiene problemas de ese tipo, pues no quieren ser criminales. Son las alternativas que la sociedad les dio, la implicación que tuvo, las redes en las que vivió y la oportunidad que se le dio a ese banco interminable de recursos. Por eso el señor gobernador, las autoridades, el secretario de Economía dijeron, a ver, en esta administración, en los últimos 2 años, dijeron, a ver, esos ninis se acabaron aquí en Chihuahua, o al ejército, dijo el gobernador, que fue un error político, o al trabajo, o a la educación. ¿Y qué pasó con nuestra universidad? Bueno, pues nos vimos obligados a generar un proyecto en el que teníamos que absorber a todos, nadie se queda fuera de la universidad cuando hace una solicitud. Pero eso estresó y presionó la infraestructura que tenemos. No estaba diseñado todo el esquema todavía, pero se vino una condición y habría que atenderla. Y ahorita la estamos resolviendo. Por eso la calidad de la educación es una de las prioridades para nuestra institución, pero esa calidad está sujeta a la disponibilidad de los recursos y al volumen de la demanda que tenemos que atender socialmente. Recuerden otra vez el asunto de que mi vecino tiene que estar bien y la sociedad tiene que estar bien. Bueno, pues ahí todo ese sector de gente que fue expulsada y que se hacinó o se acumuló en las ciudades, pues tuvo que haber entrado a alguna actividad económica o productiva. Y de la buena y de la mala productiva me refiero, ¿no? Estamos haciendo algo. Entonces nuestros problemas, fíjense, estamos hablando de agricultura, de agua y todo eso, pero ya llegamos al rollo social de criminalidad. Pues todo está, como en el medio ambiente, interrelacionado. Nada está suelto y todo tiene un efecto. La acción tiene una reacción. Y hemos hecho planes de ordenamiento territorial donde decimos, este sector, Casas Grandes, Jiménez, el Valle de Juárez, Ciudad Juárez, tenemos que generar centros de desarrollo y poblacional y de crecimiento económico. Ahí están los planes inteligentes y todo, pero no se han seguido. Seguimos concentrando poblaciones para encontrar mano de obra barata que pueda suministrar la plusvalía del ejercicio de pegar un tape. Bueno, se supone que ahora ya vamos a hacer carros completos, quién sabe, como en Puebla, pero es un trabajo otra vez. Entonces no hay un equilibrio, jóvenes, entre el sector primario y el sector industrial, el sector doméstico, el sector ambiental. No hay ese balance. Y les comentaba yo que la Secretaría de Agricultura, en cuanto a financiamiento, créditos, proyectos y programas, atiende a los 3 primeros. ¿Dónde está el billete? Pues aquí está Bimbo, Maseca, Gamesa, los corporativos grandes. Y estamos hablando de miles de millones de pesos que se invierten en proyectos productivos, generan empleo, generan economía y todo eso, pero no para la sociedad. Sí. Sí. Sí, todos los subsidios y todos los beneficios están ahí implícitos en los programas. Ellos hacen sus planes y se atienden. Y veamos el otro esquema, el esquema de la agricultura familiar pequeña y la subsistencia de autoconsumo. Pues por el asunto de la demanda, ¿no?
Y el problema es que son estrategias que el gobierno implementa para resolver esa demanda exponencial que se da como picos por esa cuestión de la sequía o por el fenómeno que haya sufrido. Entonces ahí nosotros tenemos que estar más atentos con cómo se invierte en el sector. Y sí, efectivamente los corporativos reciben grandes programas, hay unos grandes beneficios, se entiende, se supone que hay exenciones de impuestos y todo eso porque son corporativos muy altamente productivos en la economía. Pero regreso a mi punto de quién atiende a la gente de bajos ingresos, a la autosuficiencia del consumo y a los productores de pequeño tamaño. La Secretaría de Reforma Agraria. Ellos tienen programas pequeños de producción, por ejemplo, PROMUSAC, que es programa para la mujer en la agricultura, y les hacen pequeños invernaderitos y se hacen pequeñas empresitas, un viverito, así. Pero son cosas pequeñas que lo van haciendo productivo, lo meten a la dinámica de la producción. Eso es parte del esquema que hay en el diseño de cosas. Miren, cada uno de estos sectores requiere de un paquete tecnológico desde la perspectiva de la empresa agrícola, incluyendo su capacidad para resolver los problemas de cambio climático y la demanda de agua. Un paquete tecnológico es eso, una integración de todas las partes. Y les voy a decir la fórmula. Aquí en México, generalmente, lo que hacemos es que primero producimos, ¿están de acuerdo? Y luego vamos a ver quién nos lo compra al precio que esté y nunca nos vamos a organizar. Y esa fórmula no funciona. Es lo que hemos estado haciendo en los últimos 50 años. El esquema es al revés. Primero vemos el mercado. ¿Cuánto me van a pagar por eso que yo voy a sembrar? Primero. Luego me organizo y veo quiénes tenemos la capacidad de hacer una empresa para organizarnos y producir eso que me van a pagar a tal precio. Y luego ya me pongo a producir. No al revés. Y esa es una cuestión empresarial que se lo enseñan a los del TEC de Monterrey, a los de economía de nuestra universidad y todo eso. Organización, estructura, mercados, tecnología para la producción, etcétera. Y nuestro esquema de producción en alimentación no está así. Yo quisiera ver, Jorge, si le paramos aquí, esta es la primera parte, como les decía, si hay alguna pregunta con esta perspectiva de la cuestión empresarial en el sector agropecuario. No llegamos a ver el asunto del caso Chihuahua y no llegamos a ver el asunto de la tecnología, pudiera ser en otra ocasión, pero a mí me interesa que se lleven el mensaje. El reto está ahí, el reto es de ustedes, las condiciones que hay allá afuera son mucho más complejas de lo que nosotros recibimos cuando nos graduamos. Sin embargo, es una área de oportunidad. Capacitándose, preparándose, platicando con la gente adecuada, se les va a abrir un nicho enorme de oportunidades que pueden generar riqueza y ser exitosos ustedes como empresarios, atendiendo una necesidad del sector. Y no me refiero a agropecuario, me refiero a ambiental, me refiero de bienestar social, me refiero al que ustedes están manejando. Es una área de oportunidad ahorita, estos 15, 20 años, el país está en una posibilidad de que ustedes tengan condiciones de generar riqueza para su propio beneficio. Yo les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, por favor. Eso, muy bien. Bueno, pues como verán, todavía quedaría mucho por ver, muchas cosas que nos tiene que enseñar el doctor y seguramente vamos a organizar otra próxima reunión, doctor, contigo, porque pues estas cosas son muy interesantes y la segunda parte seguramente aún más, ¿no? Bueno, abrimos un espacio para ustedes para que hagan un comentario, una reflexión, una pregunta y vamos a utilizar el micrófono para que se grabe también las intervenciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al expositor o un comentario? En fin, adelante. Con confianza, al cabo, aquí estamos para aprender. Sí. Siempre les recordamos que el expositor va a seleccionar pues la mejor pregunta, intervención de los alumnos o las alumnas para obsequiarles el volumen 4 de nuevos estudios sobre agua y medio ambiente. Estos volúmenes van recopilando
periódicamente las intervenciones de los y las expositoras, ¿no? Entonces, bueno, este es… Adelante, entonces, ¿quién quiere hacer un comentario? Pues buenas tardes. Pues yo creo que yo con lo que más me quedo es con el abrir el panorama que nos ofrece ser más sustentables. El quitarles el monopolio a las grandes masas para agarrarlos. O sea, somos más nosotros que ellos. Entonces ellos están dependiendo de nosotros. Entonces si nosotros le podemos quitar un poquito esas armas, pues vamos a crecer más nosotros que ellos. Pues cómo afecta, cómo nos está afectando esto, bueno, con lo que yo me quedé fue eso de cómo está afectándonos el cambio climático y cómo estamos influenciando en él. Que yo digo que hay medidas, ¿no? O sea, ir buscando las medidas como el reciclado y todo eso para ayudar a que todo esto, es que se puede evitar, siempre y cuando hayan sistemas, como lo hemos estado viendo con lo de las aguas grises de reutilizar el agua y todo eso. Pero más que nada debería de haber como que se crearan, no sé, empresas que pudieran impulsar a que se dieran estos cambios, porque no hay como que ese apoyo del gobierno hacia para la sociedad, para que se creen estas empresas que sean, pues sí, que ayuden a mejorar las condiciones del cambio climático. Mira, ese es un excelente comentario y un punto muy interesante que estás marcando. ¿Cómo generamos empresa? ¿Cómo generamos empresa para hacer una actividad sustentable que nos reditúe a nosotros como ingenieros o como especialistas? A mí me impresionó mucho un tailandés, en donde el problema que tenían ahí era el hacinamiento con casas pegadas una con otra con láminas, y en el día pues las casas adentro eran oscuras, no entraba la luz porque eran muchas casitas pegadas una con otra. Entonces el señor se ingenió una excelente fórmula y todos tenían foquitos, ¿verdad? Consumían luz y todo eso. Entonces él lo que hizo fue, con una botella de Coca-Cola, lo que estamos criticando, en fin, dejan algo bueno, le quitaron la etiqueta y la llenó 3/4 de agua y le echó una tacita de Clorox. Entonces hizo un hoyo en el techo de esa lámina y lo impermeabilizó alrededor y hizo un foco con el agua, con el Clorox, con los rayos del sol, se bifurca y a ver, me cuesta que la mitad de la botella estaba saliendo del techo. Hizo su empresa y anda poniendo focos de agua, de Coca-Cola, y hizo su gran negocio. Oportunidades de esas hay 1000. Entonces no hay que esperar a que vengan y nos digan qué hacer, hay que hacerlo nosotros. Y eso empieza con la necesidad que tienes tú como persona y además de que te genera una oportunidad, como lo mencionábamos ahorita. Insisto, ya los tiempos no son para que el gobierno nos venga a resolver, ya no nos resuelve. La sociedad es tan grande y tan compleja, tan mezclada, que ya lo que el gobierno hace es sobrevivir con la gobernanza del sistema. Y sí, hay muchos recursos y hay muchas cosas que hay, pero hay un gran paso que hay que librar todavía de corrupción, de burocracia, de escasez de recursos, porque no hay para todos, etcétera. Entonces tenemos que nosotros empezar a resolver las necesidades de nosotros. Por eso les digo, antes de que quiten el libre acceso al internet, que no tardan mucho, ya le dieron un zarpazo este año, no lo pudieron hacer. Desafortunadamente nuestro representante en esas comunidades fue y votó a favor de que se restringieran los accesos a internet, el libre acceso, y después se retractó por instrucciones del gobierno, porque es una fuente inagotable de información. Ahí hay muchas cosas que pueden aprender más que con una clase, con un seminario, no se detengan ahí, aprovechen esa fuente de información y sí vayan y busquen a los expertos, a la literatura, a la revisión,
especialícese, haga su tarea nada más para resolver lo suyo y ahí va a salir lo demás. Automáticamente, cuando a alguna persona exitosa la ven, todo el mundo quiere ser como él y te sale. Te va saliendo el trabajo, te va saliendo las redes, te va saliendo el ingenio inclusive. Ese es el mensaje, pues. Si no hay alguien más que quisiera hacer una pregunta o un comentario, pues estaremos llegando al final de nuestra primera parte de esta charla, ¿verdad? Porque seguramente que vamos a volver a invitar al doctor Granados para que culminemos con unas buenas conclusiones con relación a todo este panorama de la vulnerabilidad ante este fenómeno pues nuevo para todas las generaciones, que es lo del cambio climático. Pues doctor, te agradecemos mucho infinitamente gusto, claro que desde esta presentación, a ustedes su presencia, muy interesante charla, felicitar al doctor Granados por esto y seguramente que nos vamos a quedar pendientes con la segunda parte de la exposición. Bueno, pues que tengan bonito fin de semana y gracias a todos y todas. Gracias.